Oye, nos decías, Julio, ahorita fuera del aire, que me llamó mucho la atención. Ya no hay que llamar sector patronal, decías. Bueno, pienso que la palabra patrón o patronal, pues tiene ya muchos años en nuestro país. Yo creo casi a principios del siglo pasado. Sí. Y considero que debe modernizarse esa palabra, esa expresión. Ya no debemos decir sector patronal. ¿Cómo debemos decir? Ya no debe de ser el patrón, ¿no? Porque en realidad, en los hechos, José, la empresa hay conformada por trabajadores, directivos, empresarios, y de manera externa participan de ella los proveedores, acreedores, los clientes, la sociedad y el gobierno. Entonces, no debemos tenemos que actualizarnos, y el tema de patrón se acuñó por allá en la época por allá feudal, todas esas cosas, que ya en nuestro país en general podemos decir que ya no existe esa figura y tiene que actualizarse, como todas las instituciones tienen que modernizarse en la manera en que interactúan con los individuos, ¿no? Con los ciudadanos, con las personas. Y creo que el concepto de patrón, pues en general hace referencia al malo de la película, al villano. Y bueno, creo que en algún tiempo, bueno, por ejemplo, la Coparmex, la Confederación Patronal de México, en sus años, cuando recién nace, pues precisamente fue un sindicato de patrones que nace precisamente porque en aquellos años, pues obviamente a los dueños de empresa, pues se les mencionaba así como los malos, y había toda una campaña, tú todavía no nacías, José, pero una campaña de alguna manera de aquellos presidentes o del sistema político de aquellos años en contra pues del empresario, y por eso nace la Coparmex, nace el Sindicato Patronal de México, que es un sindicato de empresarios, y bueno, eso fue la razón. Pero indistintamente en el tiempo, y así se mencionó en las diferentes leyes, normas, reglamentos, etcétera, y se le llama patrón, ¿no? Creo que tiene que modernizarse eso, porque los empresarios de la actualidad, sobre todo los micro, pequeños, medianos empresarios, incluso los grandes, ya no corresponden con esa definición de antes. Recuerdo aquella canción de Facundo Cabral donde dice, ¿qué tiempos aquellos? Y decía, recordás, hermano, qué tiempos aquellos, eran otros hombres, más hombres los nuestros. Y yo creo que hoy por hoy en nuestro país cambió. De hecho, incluso en todos los sentidos, si hablamos de los derechos de las personas, que son progresivos, y ya se habla de personas, no se habla de ciudadanos, se habla de personas, pues yo creo que en esa progresividad de los derechos tenemos que empezar a actualizar nuestras normas, leyes y reglamentos, y particularmente la forma de autodenominarnos, ¿no? Creo que patrón hace ya referencia a un pasado donde había mucha campaña en contra de quienes están al frente de las empresas, y hoy en nuestra realidad nacional, mujeres, hombres que están, por supuesto, empeñados en hacer de nuestro país un país próspero. Y por ejemplo, voy a decirlo, aquí en nuestro Sinaloa, la mejor forma de definir a los hombres y mujeres de empresa, José, fue en la pandemia. Durante 2 años, 2020, 2021, 2022, no solo aumentó el número de personas aseguradas ante el IMSS, sino que se mantuvieron en promedio las mismas 43,000 empresas, lo cual significa que la prioridad de todos los empresarios, de esos 43,000 empresarios, fue el trabajador. No dejarlo sin seguridad social. Entonces yo creo que ahí es la mejor forma de definir lo que hoy se llama, lo que otrora se llamaba patrón, hoy se debe de llamar de otro modo. Y son empresarios, la empresa la conformamos todos, José. Y el destino, la suerte de una empresa nos afecta a todos, incluso a la sociedad y al gobierno. Entonces, esa es la definición que yo que tendría que reinventarse esa palabra, ¿no? Bueno, Julio, el tema de hoy, creo que nos desviamos un poco.
El tema de hoy es la situación de las extorsiones que están viviendo en estos momentos las empresas por el ambiente de inseguridad. Vamos a enfocarnos en lo que sucedió en la ciudad de Los Mochis. Pues pasó esta situación en una florería, en donde pues lamentablemente dejaron ahí una cajita de regalos, donde había un aparato reproductor masculino. Posteriormente estuvo este tema de que sacaron unas figuras haciendo alusión a la Santa Muerte, al diablo, y esto empezó a generar pues un ambiente intranquilo, sobre todo en el sector de la florería, y empezaron las llamadas de extorsión, pidiendo piso, el mentado piso, diciéndole a otras florerías: oigan, si no pagas determinada cantidad, te va a pasar lo que le pasó a esa florería de Los Mochis. 6 florerías fueron extorsionadas. Una de ellas sí pagó, o sea, sí cayó en este tema de la extorsión. Se tuvo que reunir el sector empresarial, la iniciativa privada, para denunciar esta situación con el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landers. El tema de la extorsión, Julio, ¿cómo le ha pegado al sector empresarial? Bueno, José, en principio quiero comentarle al auditorio que la función, todos los hechos violentos en cualquier parte del mundo propician, por ejemplo, las extorsiones telefónicas, que en la experiencia estatal, sí, lo que las autoridades nos han dicho, muchas de estas extorsiones pues son falsas, de sí, personas y personajes falsos, ficticios, gente que a eso se dedica. Da pie entonces un hecho violento a extorsiones, al supuesto o al cobro de piso, como bien lo comentas, y al secuestro virtual. En principio, la gente poco sabe de esto. Cuando hay un hecho violento, de inmediato se vienen las extorsiones porque, como en este caso que tú mencionas, se da a conocer a través de los medios de comunicación que acontece en esta florería esta situación, y de inmediato, como entra en pánico una comunidad, un tercero que puede estar en un penal, sí, la mayoría están en los empieza penales, a hacer una extorsión telefónica y le dice: oye, pues estoy bien, estás viendo lo que pasó, pues esto va a pasar contigo. porque no pagó el piso. Porque no pagó y tú me tienes que pagar, ¿no? Ajá. Entonces las personas, desafortunadamente, José, en algunos casos caen en esa trampa. O bien puede suceder otra cosa: de pronto llamas y pides, no sé, a un negocio que vende comida, pollos, por ejemplo, y le dices: oye, marcas y le dice, haces un pedido y dices: oye, no ha llegado el repartidor, pero ya lo mandé, pásame el número. Le pasas el número tú como trabajador de esa empresa y ahí cometes un error. Te enganchan al muchacho, le hacen un secuestro virtual, le llaman por teléfono. Esta persona, por su propia inexperiencia, se recluye en algún hotel, motel, y le llaman al dueño del negocio y le dicen: tengo a esta persona. Y muchas veces, José, pues es un secuestro virtual, es decir, por eso se llama virtual, porque no existe como tal, pero está la persona autosecuestrada por temor a la llamada que recibió a su teléfono. Entonces, quiero decirte, José, que nosotros desde hace varios años hemos tenido siempre la coordinación. La función de prevenir los delitos le corresponde al presidente, al gobernador, a los alcaldes. La función, y esto lo hace a través de la Secretaría de Seguridad Pública, que tenemos ahora a nuestro teniente coronel Cristóbal Castañeda, a las Secretarías de Tránsito, de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de los 18 ayuntamientos, ahora se van a hacer 20, y por supuesto la función de investigación de un delito le compete a la Fiscalía General del Estado a través de la Policía de Investigación y la Unidad Antisecuestros. Desde muchos años, José, nosotros hemos estado en una coordinación con la autoridad
Y siempre el consejo que nos han dado, José, es el siguiente: no dejen crecer un problema. Cuando detecten una situación así, llámenos y nosotros la vamos a atender. Y eso es lo que hemos hecho. El año pasado hubo un lamentable intento de extorsión muy real, y de inmediato se procedió. Tuvimos en el norte del estado una reunión con el titular de la Policía de Investigación allá, y se pudieron aclarar los puntos, y se comprometió incluso en aquel tiempo la Policía de Investigación a generar unos materiales que se nos entregó, y adicionalmente una comunicación directa. ¿Yo qué puedo decir en este momento? No solo a los empresarios de Mochis, sino en general a cualquier persona. Tenemos que tener mucho cuidado, porque los que se dedican a extorsionar están muy al pendiente de lo que estamos publicando en nuestras redes sociales, José. Claro. Están muy al pendiente de la información que generamos, la información que generan los noticieros. Son los principales lectores, televidentes y radioescuchas de los que están, de las noticias que pasan, sobre todo las de hechos delictivos, y bajo ese contexto se aprovechan para llamar. Yo quiero decirte que hay una muy buena coordinación, en este caso con la unidad antisecuestro a través de la Policía de Investigación y con el comisario Contreras, y en el caso de la unidad antisecuestro con el comandante Romeo, y en el caso particular de la Secretaría de Seguridad, tanto con el teniente coronel Cristóbal Castañeda como con el capitán Víctor Cisnero del C4. Y en el caso de los municipios, si hablamos de Culiacán, pues está el secretario Sergio, pero también allá en Mochis está Romanillo, claro, que son personas, José, con trayectoria en el ámbito policiaco, y que definitivamente ante una situación como la que sucedió desafortunadamente en esta florería de Los Mochis y en general en las demás florerías, lo que debe de hacer el empresario es ponerse en coordinación con su cámara, con el organismo que lo representa, y buscar la orientación de la autoridad. Siempre que te llamen y te amenacen por teléfono, la mayoría de las veces es falso. Entonces, yo pienso que tenemos que tener más cultura nosotros sobre qué hacer en estas situaciones. Y pasa, y la historia te va mostrando, José, cómo desafortunadamente tú como persona, incluso aterrado porque estás virtualmente secuestrado, te prestas a tomarte videos desnudo, como que te tienen golpeado, te pintas de colores, claro, y por supuesto el familiar en llamadas a veces trianguladas, pues piensa que sí, te están golpeando. Y otro mal hábito que tenemos las personas, en el teléfono celular tenemos papá, mamá, claro, hermano, tío, hijo, esposa, amor, esposo. Amor. Entonces, pues obviamente cuando pues ahí mismo ya te piden el teléfono, te clonan el WhatsApp, pues tienen toda tu información y ya saben directito a quién hablarle, ¿no? Ajá. Entonces, tienen acceso a veces por aplicaciones. Hubo una aplicación que se dedicaba a prestar dinero. Claro. Tienen acceso a tus fotos de teléfono celular. Tienen toda la información que tú tienes ahí y utilizan esas imágenes, esas cosas para poder extorsionarte. Entonces, creo que en épocas modernas tenemos que tener mucho cuidado con esta parte, pero sobre todo apoyarse con las autoridades, José, que hasta el día de hoy, en mi punto de vista, como presidente de la Alianza para el Desarrollo Competitivo de las Empresas, esta función preventiva hemos estado coordinándonos. De hecho, en la unidad antisecuestros, debo decirte que hemos buscado la forma, porque el área de oportunidad aquí está con todos los hoteles y moteles del estado de Sinaloa, para que sepan qué hacer o cómo deben coadyuvar a esta parte cuando alguien llega por su propio pie a hospedarse en una habitación y no sale en 24 horas de la misma. Uh-huh. Es inusual. Entonces tienen que saber, y aquí siempre ha habido esa disposición, debo admitir y debo de reconocerle a todos esos involucrados,
pero sobre todo debe de haber una empatía de parte de quienes estamos al frente de los organismos, y en este caso nuestros colegas presidentes de los mochis. Te insisto, el año pasado estaba Ramón Siria en presidente ejecutivos, y otros compañeros presidentes de organismos que tuvieron a bien, estaba Kenia Moreno como presidenta de Amexme, y tuvieron a bien tener una reunión con el titular de la Policía de Investigación en aquel año, creo que era el comisario Almanza, y se les aclararon muchas dudas. De hecho, en el norte del estado hay una oficina de la unidad antisecuestros. Yo creo que mi recomendación es, José, no aterrarse ante una llamada. Obviamente, siempre que hay un hecho violento, una situación, van a pasar estas cosas desafortunadamente, y fuera de ahí, en lo cotidiano, con nuestros hijos, con nuestros trabajadores, pues pueden suceder estas cosas. Lo importante es no alarmarse, colgar, reportarle a la autoridad el número, y por supuesto los que estamos al frente de los organismos estamos para apoyar a nuestros asociados. Y ahí de inmediato, si es una florería, por sector le correspondería a la Cámara de Comercio que se pusiera en contacto inmediatamente con su presidente, y el presidente de la Cámara de Comercio, estoy seguro que sabrá a quién llamarle para verificar si es algo de que debamos preocuparnos o no. Yo creo que en ese sentido, si hay disposición, de hecho, pronta va a haber una reunión allá en Mochis, pues con todos los responsables del área, pero esto es un tema de prevención, José. Sí. Y tenemos que involucrarnos más en esa parte, socializar la información para que evitemos que te clonen el WhatsApp, socializar la información para evitar instalar aplicaciones en nuestros teléfonos que puedan vulnerar nuestra vida íntima, evitar ser tan detallistas en nuestras redes sociales de nuestra vida, entre comillas, personal, porque una vez que publicas algo y aunque lo borres, ya no se borra, es decir, existe en las redes, existe en esa gran nube de información. Entonces tenemos que tener más cuidado, ser más responsables, tener más prevención, reservarnos cosas para el diálogo. Todo lo queremos decir a través de las redes sociales. Entonces hay que tener más cuidado con esta parte y reitero, la comunicación con autoridad. Yo tuve la oportunidad de estar en una charla, y la verdad es que de parte del comisario Contreras y del comandante Romeo y de las autoridades policíacas preventivas, siempre ha habido esa disposición, José, a atender de inmediato cualquier duda que tengamos en el sector productivo. Bien. Y no se digan las personas. Muy bien, Julio, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, como siempre. Encantado, mi querido José, y aquí estamos a la hora. Bueno, es jueves de Julio.